Saludos, Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Melody y bienvenidos a otro episodio más de Dolce Eset Podcast. Otra semana más y yo súper contenta de compartir contigo. Y en esta ocasión es algo especial para mí porque voy a comentarles, voy a compartir con ustedes una experiencia que tuve hace muchos años atrás, algo muy personal. Creo que no había compartido esa experiencia y mucho menos en detalles con otras personas. Solamente las personas muy cercanas a mí y allegadas que estuvieron conmigo en el proceso se acordarán de él, pero fuera de eso, creo que no la había compartido antes. Por eso siempre tengo mis notas, porque lo que entiendo que es importante, no quiero que se me pase. Así que si miro la pantalla es porque mis notas están ahí y me encanta, pues, no perder ningún dato, que creo que puede ser importante, pues, para la discusión, ¿no? Y algo importante, ¿verdad? Que quiero mencionar dos cositas antes de comenzar. Uno es que este video me va a tomar un poco de tiempo. Voy a hacer lo posible de ser concisa y corta, pero a diferencia de otros podcasts que quizás toman unos 10 minutos, este puede ser que se extienda un poco, así que verlo cuando estés cómodo o cómoda en tu hogar, en un espacio donde tengas el tiempo, pero no dejes de verlo. Y número dos, que seamos compasivos y misericordiosos los unos con los otros, en este caso conmigo. Quizás esta experiencia que voy a compartir con ustedes, para mí fue algo extremadamente angustiante. Quizás para ti, quizás tú pienses, eso no es la gran cosa, yo lo hubiese manejado diferente y pues eso está bien. La realidad es que todos pasamos por situaciones diferentes, las percibimos diferente y reaccionamos a esa experiencia de manera diferente. Y esto recordando que yo apenas era jovencita, quizás la manera en que pienso las cosas ahora son muy diferentes a como las pensaba antes. Ahora tengo unas herramientas que antes no tenía, por la gracia de Dios. Así que esto es cuestión de poder compartir testimonios y experiencias donde todos podamos vernos reflejados y sentirnos, oye, no estamos solos. Quizás en diferentes escenarios, diferentes situaciones, pero todas estas experiencias, lo importante es recordarnos que si le permitimos a Dios ser parte de ellas, Él es parte de ellas. Él está con nosotros en esos momentos difíciles y cuando menos uno lo espere, Dios nos saca, porque sus tiempos son perfectos. ¿Amén? Así que ya, demos comienzo. Hace unos 11 años atrás, experimenté para mí la peor tortura que jamás haya vivido, una de las peores sensaciones de angustia y desesperación que haya tenido, una de las más terribles vivencias que me hizo sentir que no tenía salida. Y sí, fue la primera vez que experimentaba un ataque espiritual. Desde prácticamente el inicio identifiqué que así era. Am, yo llevaba un poco más de un año de noviazgo con quien ahora es mi esposo, no estaba casada para ese tiempo. Y recuerdo que estaba en mi cuarto una tarde, no era de noche aún, y de la nada, así de manera inesperada, viene a mi mente un pensamiento. Ese pensamiento vino en forma de pregunta y generando en mí duda. Quiero aclarar que el tono en que llegaban esas preguntas a mi mente y esas declaraciones era de acusación y estaban cargadas de culpa. Eh, las cosas que venían a mi mente estaban relacionadas con experiencias que había vivido recientemente y claro, ninguna de ellas malas en sí, nada que tú digas, ¿por qué me causan culpa? Si yo no he hecho nada. Siempre he tratado de ser bien cuidadosa con lo que hago, con lo que digo, así que no era como que pensamientos porque hice algo malo, no, eran pensamientos que distorsionaban los hechos y generaban en mi culpa y hasta generaban una duda, que me hacían cuestionar si realmente lo que venía a mi mente era una verdad y que lo que yo había vivido, entonces, no sé ni si me explico. Me estaban generando dudas y distorsionaban la realidad de los hechos. Eh, Me acuerdo que para ese tiempo, en ese momento, surgió una canción que fue de consuelo para mí por muchos años, ¿no? Y fue algo como, el coro era como, antes de ser, antes de andar, antes de todo tú conoces mi pensar, cuando nadie me vio, me miraste a mí, conoces mis caminos, mis temores, mi verdad.
me conoces bien. Eh, y me acuerdo que fue de consuelo por mucho tiempo, porque la escribí basada en el Salmo 139, y ese salmo habla que de la omnipresencia de Dios, ¿no? Y de la omnisciencia, Dios lo sabe todo y está en todo lugar. Y antes de que uno diga algo, ya el Señor lo conoce, Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, no importa dónde vayamos, Él está ahí. Y como estos pensamientos generaban tanta culpa y tanta duda y me hacían cuestionar la realidad de mis hechos, llegó un momento en que yo decía, Señor, tú conoces mi verdad, aunque yo la cuestione, tú la conoces. Y cuando nadie me vio, tú me vistes. Cuando quizás eh, yo no me acuerde bien o dudo de las cosas, pero tú sí sabes cómo pasó todo. Estos pensamientos pueden crear en mí eh, mucha confusión, pero tú eres un Dios que lo conoces todo, en ti no hay confusión. Voy a descansar en ti y voy a esperar, ¿verdad? A que tu palabra me consuele. Esa alabanza fue para mí de mucho consuelo, me recordaba eso. No importa por lo que esté pasando, tú conoces mis caminos, mis temores, tú conoces mi verdad, ¿verdad? Así que ahí sale eso. Eh, Mi manera inicial de manejar estos pensamientos fue el de repasar esos eventos que se relacionaban con los pensamientos una y otra vez en mi mente para ver si de verdad pasaron o simplemente eran ideas sin base. Así que gastaba mucha energía mental tratando de darle vuelta a esos pensamientos. ¿Fueron verdad? ¿No fueron verdad? No, esos eventos no pasaron así. No, yo no dije eso así. No, yo no. Bueno, aquellas acusaciones y pensamientos que fácilmente podía detectarlas como mentiras, increíblemente desaparecían. Ahora pienso en esto y me conmuevo, porque cuando identificamos la verdad, le quitamos poder a la mentira. Por eso el enemigo no seguía usando esos dardos de nuevo, esos mismos pensamientos, porque al darme cuenta de que eran mentiras y que esos pensamientos ya no eran verdad, ya no tenían poder, era ¿para qué los voy a seguir usando? ¿Verdad? Pienso yo como si el enemigo dijera, ¿para qué voy a seguir usando esos dardos si ella sabe eso no es cierto? Pero sí habían otros que todavía estaba como que, mira, yo no sé, no podía decir, descartarlos con facilidad, ¿no? Recuerden que esto me estaba causando mucha duda y confusión porque distorsionaban los hechos de la realidad. Y uno no siempre acuerda todo. Uno pasa por eventos y vive cosas y nuestra mente no recuerda todos los detalles a cabalidad. Así que cuando yo detectaba ciertos pensamientos y acusaciones como que no, estos sí que son mentiras, me daba una leve sensación de alivio porque creía que ya esos pensamientos culminarían, que ya todo el bombardeo se iba a acabar. Y la realidad fue que todo lo contrario. Ese pensamiento o esa acusación ya no seguía, pero comenzaron a llegar a mi mente otros pensamientos, otras acusaciones y otras preguntas. En cuestión de horas me di cuenta que lo que estaba viviendo no era normal. Tampoco lo había vivido antes, me estaba cansando mentalmente tratando de recordar eventos para corroborar si estos nuevos pensamientos eran mentiras, si eran ciertos, etcétera, lo mismo, el mismo proceso que anteriormente les conté, ¿no? Am, Comencé a sentir desesperación y una angustia terrible se apoderó de mí. Me estaba desesperando. Los pensamientos no se iban, seguían llegando o seguían llegando otros nuevos. Y surgió en mi pecho una gran presión. Empecé a sentir el pecho comprimido, una angustia terrible. Recuerdo que comencé a cantar una alabanza de Cristín Di Clario, que se llama Jesús, y menciona el nombre de Jesús muchas veces. Y me acuerdo en mi cuarto, estaba arrodillada, me arrodillaba y cantaba una y otra vez la alabanza, me sentaba en mi cama, la volví a escuchar y estuve en ese proceso un buen tiempo, si no sobre media hora, casi una hora o más, no sé, yo perdí la noción del tiempo, de la desesperación, cuánto tiempo yo estuve en esa alabanza, ¿verdad? Cantando y cantando y mencionando el nombre de Jesús, y de cierta manera sentí alivio, ¿verdad? Podía calmarme un poco, pero al instante los pensamientos volvían. A partir de ahí comenzaron mis llantos diarios. Perdí el apetito, no tenía motivación para nada y
yo mientras hacía, ¿verdad? Preparaba esto, vino a mi mente, solo por la gracia y la misericordia de Dios, yo culminé mi maestría. Recuerdo que había dejado una de las clases más complicadas, bioestadística, para lo último, para el último semestre, antes de graduarme. Yo decía, lo voy a dejar para lo último porque la tengo que pasar, sí o sí, para poderme graduar. Y fue precisamente en ese periodo de tiempo que me encontraba en una depresión severa, así fue diagnosticado, ¿no? Y imagínese, sin ganas de comer, sin ganas, sin motivación de nada, mira, por la gracia y la misericordia de Dios, yo no sé, me impulsaba a estudiar y pasé las clases, gracias a Dios, y me gradué ese semestre, pero fue bien difícil, de verdad. Si no fuera por la ayuda de Dios, yo no sé. Eh, en 2 semanas perdí mucho peso. Tenía a mis padres y familiares cercanos, a mi novio, ¿verdad? Mi esposo ahora, mis hermanos de la iglesia súper preocupados porque cada vez que me veían con las ojeras aquí, me veían como desanimada. Yo me reía, pero tú sabes, cuando lo sacas porque tienes que hacer ese esfuerzo de me río o me sonrío. No tenía apetito, me pasaba llorando. eh, bueno, mi mamá me llamaba de camino cuando ella trabajaba, ¿no? Y estaba de camino a casa, me llamaba todos los días para ver cómo yo me encontraba. O sea, así de preocupada, y él estaba mi mamá, ¿no? La necesidad de tener que salir del trabajo y llamar, ¿estás bien? Eh, y mi papá buscaba más tiempo para poder hablar conmigo y a ambos los tenía ya benditos. Les contaba lo mismo y una y otra vez, me desahogaba con ellos, mucho. Iba a los cultos de mi iglesia, pero dejé de participar. Eso sí, aunque me sentía en un valle, yo nunca dejé de congregarme, ni abandoné mi fe. Simplemente yo llegaba allí y quería recibir palabra. Yo estaba en dolor, no quería tener esos pensamientos, no quería sentirme acusada. Literalmente el enemigo estaba bombardeando mi cabeza y de una manera que yo digo, no sé, no hay razón, no hay motivo, pero eh, de alguna manera yo me enfuscaba tanto en esos pensamientos, tratando de contrarrestar esas mentiras, que me angustiaba más y me desesperaba más. Y luego eran más y más y más. Eh, Busqué consejería cristiana, fue bueno. Ellos te dan como, pues, dentro de sus recomendaciones, me acuerdo que me dieron una lista de textos bíblicos para contrarrestar los pensamientos negativos. Y sí, eso, bueno, ¿verdad? Nunca está de más tú seguir buscando, ¿verdad? De la palabra de Dios. Pero no había mejoría. Eh, sí, entre paréntesis, aunque sabía que esto era un ataque espiritual, igual busqué ayuda con una psicóloga profesional y me dio herramientas para yo poder manejar mis emociones y manejar estos pensamientos. Y de verdad fue maravilloso. Por eso es que yo he dicho en otros episodios de Dolce Gesed Podcast, hay cosas que nosotros como personas no tenemos las herramientas para manejarlas, pero Dios ha hecho capaces que profesionales se adiestren, estudien, se eduquen en esta área de la conducta humana para ayudarnos, para dejarnos saber qué podemos hacer para manejar ciertas situaciones que no sabemos cómo nosotros hacerlo, ¿no? Y fue muy bueno, ¿no? En mi caso, la experiencia. Así que dentro de, tuve unas herramientas que no tenía antes que me ayudaron. Siempre es bueno, ¿verdad? Tú auscultar por qué salen esos pensamientos. Eso es otro tema que quizás más adelante voy a traer porque el enemigo también utiliza eh, procesos y situaciones que nos han causado dolor o que nos han marcado también para de alguna manera detener el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Así que parte de las cosas que se manejaban con la psicóloga es, ok, tú tienes estos pensamientos, vamos a ver de dónde pueden salir, por qué surgen. Claro, esa herramienta yo la unía a que yo estaba pasando por un ataque espiritual. Así que yo decía, de verdad que me sirvió mucho el poder tener comprensión de algunas cosas, ¿no? Y poder manejar cómo me sentía ante el proceso. Eh, Esto duró aproximadamente 6 meses. El sentirme así, el estar, ¿verdad?, con esta batalla espiritual, toda una vida amando a Dios
involucrada en las cosas de la iglesia, grupos musicales de alabanza, pero no sabía cómo manejar lo que estaba viviendo. Y así estamos muchos creyentes, muchos cristianos. Conocemos de Dios, conocemos de la guerra espiritual, ¿verdad? El campo de batalla del enemigo, que es nuestra mente, pero en la hora de la verdad, a veces no sabemos cómo aplicar ese conocimiento. Y mire que la palabra nos insta mucho, vive la palabra, ¿verdad? No solamente quedarnos con el conocimiento, pero la realidad es que en muchas ocasiones nos quedamos ahí. Sabemos las cosas, pero a la hora de ponerlas en práctica se nos hace difícil. No, sé que yo no sabía manejar lo que estaba viviendo. No hay nada que pase sin que Dios lo permita. Y fue así, fue a mi ritmo, lento, que aprendí en poner en práctica lo que conocía. Entonaba alabanzas a Dios y me di cuenta que empezaban a darme más tranquilidad porque no lo hacía en la desesperación de un cambio inmediato. No, lo hacía creyendo lo que cantaba. El arma más efectiva contra los pensamientos, la palabra de Dios. En particular, repetía el texto de 2 de Corintios 10:5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso me daba una paz increíble y todavía lo sigo usando. Llega un pensamiento y ya lo que hago automáticamente, ok, esto no me da paz, esto es contrario a lo que Dios le agrada, así que llevo todo pensamiento o toda imaginación cautiva a la obediencia a Cristo Jesús. Yo tengo la mente de Cristo, instantáneo, siento una paz increíble. Me acuerdo que hasta que una mañana, ya para ir resumiendo, de camino a mi trabajo en ese entonces, me di cuenta que ya no sentía angustia, no sentía esa presión en el pecho, como en días o meses anteriores, ya podía comer, me sentía mejor, podía sonreír. Y fue en ese instante que supe que esta situación que estaba experimentando iba a pasar y que iba a ser mejor. Aún lucho con pensamientos que vienen a mi mente, pero por la gracia de Dios y gracias a Dios sé manejarlos mejor. Esto me recuerda a Eva. Tanto ella como Adán fueron engañados por escuchar y tener una conversación con el padre de la mentira, con Satanás. Eva se quedó junto a la serpiente tratando de corregir lo que ésta le decía sin saber que la serpiente era demasiado astuta. En mi experiencia, no supe detener los pensamientos de la primera, sino que así como llegó el primero, comencé a prestarle mucha atención, a tratar de corregir el error de la duda y la acusación. En ambos casos, usando las armas incorrectas. Ni con nuestras fuerzas ni con nuestro intelecto venceremos los ataques del enemigo. Porque aquí dice, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo nos enseña en Efesios 6 que aparte de vestirnos con la armadura de Dios, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto lo hacemos con la oración y la lectura de su palabra. Hay que fortalecernos en Dios. Santiago 4, del 7 al 8 dice, someteos pues a Dios, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es intimando más con Dios, obedeciéndole a Él y a su palabra que podemos resistir al enemigo y de nosotros huirá. ¿Qué aprendí? Cuando es necesaria la ayuda de un profesional, hay que buscarla y aceptar recibir esas herramientas. Y ante cualquier acción que pueda humanamente hacer, clamar a Jesús. Que la palabra de Dios, aprendí que la palabra de Dios tiene poder para callar las mentiras, las acusaciones, las voces del enemigo, que solo Dios nos puede sanar y que en Él somos verdaderamente libres. Para Dios no hay nada imposible. Si tú estás pasando una situación bien difícil o eventualmente te encuentras en una situación donde tú dices, esto está muy complicado porque nadie está exento de pasar situaciones difíciles, ahora estamos bien, pero no sabemos cuándo llegue el día malo, que recordemos que si nos aferramos de Dios y le permitimos ser parte de nuestras vidas siempre, en los momentos buenos como en los malos, Él va a estar ahí y en su momento Él va a
dentro de su voluntad, su soberanía y el control que tiene sobre todas las cosas, Él va a obrar. Así que aferrémonos al Señor. Que tengas hermoso día. Dios te bendiga grandemente. Si esto ha sido de bendición para ti, ayúdame con un like y a compartirlo con otras personas. Nos vemos hasta la próxima.